tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí el día de hoy con ustedes. Muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación para compartir con ustedes una plática acerca de cuáles son las mejores estrategias para tener un embarazo efectivo. Vamos a tratar de desarrollar una plática con algunos puntos importantes. Vamos a hablar un poquito de la fisiología del embarazo para que entendamos cómo es que sucede que una paciente se puede embarazar. Vamos a hablar de una etapa muy importante que se llama etapa pregestacional o trimestre 0 y cuál es la importancia en la generación de embarazos de buena calidad. Vamos a hablar acerca del estilo de vida, que es, revisando las pláticas que se tuvieron el día de ayer y el día de hoy, pues ya se tocaron muchos de estos puntos acerca de la importancia en el estilo de vida. Hablar acerca del control prenatal, que es lo que nos toca a nosotros como especialistas. Y por último, revisar qué pasa al final del embarazo y cómo se toma la mejor decisión, cuál es el mejor camino para recibir a su bebé, si un parto o una cesárea. A lo que yo me dedico básicamente es a buscar embarazos. Me dedico a tratar pacientes que no se pueden embarazar. Y la verdad es que un embarazo, como sea que sea, ya lo vemos como un éxito rotundo. Pero claramente, aunque un embarazo es un éxito rotundo, podemos hacer muchas estrategias para mejorar la calidad del embarazo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar fisiológicamente para que se genere un embarazo en una paciente? Vamos a ver si corre el video. La verdad es que el embarazo es una obra de arte, es una obra de Dios donde muchos sucesos transcurren de forma coordinada para que pueda lograrse. Tiene que ver con una eyaculación que se genera en la vagina y libera miles, millones de espermatozoides en vagina. Esos espermatozoides se tienen que capacitar en una estructura que se llama cervix. Adquieren nutrientes para avanzar y mediante su cola moviéndose avanzan por toda la cavidad uterina. Avanzan de forma veloz. En teoría, solamente los espermatozoides más capaces, que son normales, que son veloces, que tienen buena calidad de ADN en su cabecita, son los que logran alcanzar la trompa de falopio. ¿Qué pasa en el ovario? El ovario, bajo condiciones hormonales eficientes, produce un óvulo, y este óvulo tiene dentro un folículo, perdón, este folículo tiene dentro un óvulo. Este óvulo es la semilla femenina. Y mediante un disparo de LH que produce el organismo de la mujer, se ovula este folículo y libera esa semilla femenina que es el óvulo. La trompa de falopio tiene una estructura muy especializada que genera una presión negativa para jalar ese óvulo y llevarlo a un espacio que se llama fimbrium, que se llama ámpula, perdón. Entonces lo conduce a través de la trompa hacia el ámpula mediante unas vellosidades muy pequeñitas, microscópicas, que se llaman cilios. Entonces, estos cilios arrastran ese óvulo porque el óvulo no tiene movilidad, el óvulo se tiene que dejar arrastrar por los cilios. Lo arrastra hasta la ámpula y ahí es cuando llegan los espermatozoides. Entonces, los espermatozoides no es como que lleguen y fecunden. Tiene que reconocer una serie de proteínas dentro del óvulo y el óvulo se pone caprichoso y no va a dejarse fecundar por cualquier espermatozoide. Entonces, solamente el más capacitado es el que es capaz de atravesar una serie de proteínas en el óvulo que se llama zona pelúcida. Entonces llega, penetra y lo que hace es que fusiona la membrana. Cuando ya penetró, fusiona la membrana con ese óvulo. Y a la hora que fusiona la membrana, libera su material genético. Ese proceso se llama fecundación. Entonces, cuando libera su material genético, se forman dos pronúcleos, un pronúcleo masculino y uno femenino. Posteriormente se forma una célula, después de esa célula se forman dos y empiezan a multiplicarse. Cuando nosotros hacemos reproducción asistida, que somos testigos de cómo se reproducen estos embrioncitos, generalmente los revisamos en día 3. En día 3 más o menos tienen 8 células. Pero bueno, el embrioncito tampoco tiene movilidad, los hilos de la trompa lo tienen que aventar hacia la cavidad endometrial. La cavidad endometrial es la que está dentro del útero
Y para ese entonces esa cavidad estuvo estimulada primero por estrógenos y luego por progesterona y generó algo que nosotros llamamos ventana de implantación. Entonces esa ventana de implantación es un periodo en el cual ese endometrio acepta el embrioncito para que este embrioncito se pueda implantar. Y en la implantación ese embrión se mete en el tejido endometrial y empieza a invadir ese tejido endometrial, incluso hasta el músculo, para poder, mediante unas células especializadas que se llaman sincitio trofoblasto, empezar a invadir ese tejido uterino en busca de nutrientes, en busca de oxígeno y en busca de todo lo que necesita para que ese nuevo ser empiece a crecer. Entonces, como ya ustedes pueden ver en el video, son muchas circunstancias coordinadas que tienen que pasar paso a paso para que se pueda dar un embarazo. Entonces, son muchísimas cosas lo que hacen que un embarazo nosotros lo consideremos como un éxito rotundo. Sin embargo, estos procesos pueden mejorar. Este es por si no funcionaba el video. Este no es el principio de la historia. El principio de la historia no es cuando ya está el embarazo. El principio de la historia viene desde antes. Y hablamos que los protagonistas del video anterior que vieron es la célula masculina o la semilla masculina, que es el espermatozoide, y la semilla femenina, que es el óvulo. Y la historia viene de antes, porque esas células tienen una formación. En el caso del espermatozoide, esa formación se llama espermatogénesis, y en el caso del óvulo, esa formación se llama ovogénesis. Y esos son los procesos por los cuales se forman y maduran las células sexuales. Entonces, estos procesos son circunstanciados por muchas circunstancias que ocurren en el cuerpo, tanto del hombre como de la mujer. Y no solo es la formación del esperma y del óvulo, es el periodo de mantenimiento, cuando están resguardados en el óvulo, en el ovario, y cuando están resguardados en el testículo. En ese periodo en el que se mantienen ahí, son susceptibles a todas las transgresiones que pueda tener el organismo de la mujer. Y este periodo se denomina trimestre cero o etapa pregestacional, que de manera general marcamos 3 meses antes de lograr el embarazo, pero puede ser hasta 1 año. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos periodos para tratar de mejorar las condiciones que tenemos como futuros padres, entonces poder mejorar la calidad de esas células. ¿Por qué? Porque este periodo manda la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Pues son cambios en los genes. No es cambios como tal en los genes que tiene la información, no es cambios en el ADN, pero existe la posibilidad de apagar o de prender ciertos genes dependiendo de los estímulos externos. Entonces, en este periodo importante, que es la etapa pregestacional, tanto el óvulo como el espermatozoide dependen de esa epigenética. Entonces, si mejoramos nuestras actividades diarias y si mejoramos nuestra calidad de vida, la epigenética va a funcionar a nuestro favor. Por el contrario, si hacemos transgresiones, si tomamos, si fumamos, si no dormimos bien, esa epigenética va a funcionar en nuestra contra, prendiendo algunos genes malos o apagando algunos genes buenos, y con esto vamos a condicionar células de mala calidad y embriones de mala calidad. De ahí que tenemos 2 pacientes. Aquella paciente que no tiene control prenatal, que ni siquiera usa método anticonceptivo, a veces son pacientes que hasta tienen síndrome de ovarios poliquísticos, no saben ni cuándo reglan, por eso ni se dan cuenta cuando tienen un retraso, de repente tienen náuseas y de repente se da cuenta que está embarazada. No lo planeó, ni siquiera sabía que estaba embarazada, a veces se dan cuenta hasta después de las 12 semanas y ahí tienen que ver qué es lo que pasa. Y tenemos otra paciente que sí lo planea, entonces usa su método anticonceptivo, se casa, de repente decide que ya quiere ir a buscar el embarazo, y entonces empieza a hacer modificaciones en esa calidad de vida para mejorar la epigenética de su bebé, logra el embarazo más fácilmente y lleva un control prenatal adecuado. ¿Qué es lo mejor? Según lo que nosotros entendemos claramente, el planear los embarazos y el mejorar algunas conductas. Básicamente son 5 conductas las que tenemos que mejorar en esa etapa pregestacional o en ese trimestre cero tan famoso. Mejorar la alimentación, aumentar la actividad física, hacer ejercicio, mejorar la calidad del sueño, tratar de dormir 8 horas al día, bajarle las adicciones y todas las sustancias nocivas que pueden estar a nuestro alrededor, y bajar el estrés, que hoy por hoy es algo que es difícil, sobre todo con algunos pacientes, pero bueno, también es importante tratar de mejorar la calidad o la cantidad del estrés. Y aparte
de esos hábitos, ese mejoramiento en la calidad de vida, también es común que nosotros como médicos en esa etapa pregestacional brindemos algunos nutrimentos a las pacientes para que puedan mejorar todavía más la epigenética. Solamente hablando del ácido fólico, se sabe bien que la ingesta de ácido fólico por lo menos 3 meses antes de que se logre el embarazo disminuye de forma importante la existencia de defectos en el tubo neural porque participa en la formación del sistema nervioso. También disminuye muchos otros problemas. La ingesta de ácido fólico disminuye la anemia materna, disminuye complicaciones obstétricas. El hierro no se diga, el hierro también disminuye de forma importante la existencia de anemia en el embarazo. El calcio mejora la calidad de los huesos y la calidad de los dientes del bebé. El zinc, sobre todo en pacientes que no se pueden embarazar y que tienen factor masculino, el zinc es muy importante. La vitamina D, que vamos a hablar más adelante, el yodo, sobre todo en pacientes que puedan tener hipotiroidismo, los omegas, la vitamina B12. Entonces, lo más correcto es planear el embarazo antes de buscar el embarazo, acudir a una consulta pregestacional y que el médico haga una evaluación de cuáles son las deficiencias individualizadas de cada paciente para poder desarrollar un plan de nutrimentos adecuados para cada caso y entonces modificar la epigenética y que el embarazo sea de mejor calidad. Algo controversial es si debemos bajar de peso a la paciente antes de embarazarse. Se puede embarazar con un peso no adecuado. La verdad es que es difícil, sobre todo porque las pacientes anteriormente es muy difícil que bajen de peso. Actualmente ya tenemos algunas herramientas entre cirugía bariátrica y algunos análogos de GLP-1 que son muy utilizados y ya muy conocidos por todos nosotros para poder tener una pérdida de peso más eficiente en las pacientes, pero anteriormente era imposible. El problema del sobrepeso es un problema que viene de muchos años. Nuestra calidad de vida ha mejorado. Nosotros no estamos diseñados para la vida que tenemos. Nosotros como humanos somos una máquina perfecta, pero está diseñada para realizar más actividad física. Para obtener alimentos teníamos que cazar animales o teníamos que recolectar por mucho tiempo flores, frutos, y eso condicionaba que hiciéramos mucha actividad física. Y entonces en esos tiempos el gasto energético que hacíamos para obtener los alimentos estaba a la par del aporte energético que teníamos. Actualmente, si tenemos hambre, pues, tenemos que solamente agarrar el celular y con movimientos de nuestro dedo en media hora vamos a tener una pizza de Corleone especial sin hacer nada. Entonces resulta que el aporte es cada vez más y la actividad física que hacemos es cada vez menos. Y si no somos juiciosos y determinamos cierta parte de nuestro tiempo para hacer actividad física, la verdad es que ese aporte de nutrientes cada vez se va acumulando más y llega a casos muy graves de obesidad. Entonces, ¿debemos bajar de peso a las pacientes? Pues es una pregunta que nos debemos hacer. La respuesta es que en la mayoría de los casos sí sería conveniente bajar de peso a las pacientes. ¿Por qué? Porque desde la etapa pregestacional hay algunas alteraciones que pueden evitar incluso que la paciente se pueda embarazar y pueden generar muchas cosas como problemas reproductivos, problemas hormonales y mayor riesgo de enfermedades crónicas. Y durante el embarazo, esa obesidad puede afectar de forma importante aumentando el riesgo de enfermedades en el embarazo como diabetes gestacional, como preeclampsia, como hipertensión gestacional, mayor probabilidades de tener bebés grandes y con eso más riesgo durante el embarazo. Entonces, de manera general, debemos entender que la obesidad no es algo estético, es una enfermedad que condiciona en una inflamación crónica, resistencia a la insulina, alteraciones hormonales e incluso estrés oxidativo, y es importante tratar de corregirlo antes de buscar un embarazo. ¿Por qué? Porque probablemente si ponemos a dos pacientes, o además unas hermanas gemelas, las dos están gorditas y una va directamente a buscar el embarazo y la otra hace algunos cambios en el estilo de vida, trata de bajar un poquito de peso y mejorar los nutrimentos, probablemente las dos se embaracen, incluso hasta probablemente las dos se embaracen hasta el mismo tiempo. Sin embargo, el hijo que tengan las dos no va a ser el mismo y esto se va a ver a largo plazo. Entonces, probablemente no lo veamos al nacimiento, pero probablemente en la adolescencia o en la vida adulta de esos hijos van a ver el cambio o las decisiones que tomó la mamá al momento de decidir embarazarse. Pero bueno, acabamos con la etapa gestacional, estamos en el periodo de embarazo. ¿Cuáles son las modificaciones en el estilo de vida que tiene que tener una paciente que está embarazada? Ya está embarazada, ya sea que le haya puesto atención a la etapa pregestacional o que no le haya puesto atención a la etapa pregestacional. Bueno, en el embarazo hay ciertos cambios, hay muchísimos cambios. El cuerpo de la mujer cambia de forma muy importante ya que está embarazada.
Hay cambios estructurales, cambios físicos, hay cambios hormonales y cambios emocionales, y tenemos que entenderlos para poder darnos cuenta de lo que está sucediendo. Los senos crecen, la piel cambia, el útero obviamente crece, y a la hora que crece el útero avienta los órganos para todos lados. El abdomen obviamente va a crecer, aumenta el peso, que es algo que le preocupa a muchas pacientes que tenemos que estar evaluando. Se pueden hinchar las piernas y cambia el esqueleto de las mujeres. De los huesos que más sufren en una paciente que está embarazada es la columna. Hay una hiperlordosis, la columna se curva para poder mantener el eje de sustentación de las pacientes, y eso genera dolores lumbares muy importantes. La cabeza cambia, el sistema cardiovascular cambia, tiene que aumentar la cantidad de sangre y a la vez trata de aumentar la cantidad de hemoglobina, pero no siempre es a la par, y esto genera que las pacientes embarazadas tiendan a la anemia. El sistema digestivo cambia, de ahí las náuseas y la acidez. También la vejiga. Es normal que las pacientes en las primeras etapas de embarazo empiecen a ir muchas veces al baño, y muchas veces es una causa de consulta. La espalda, la respiración, todo cambia. El estatus hormonal de la paciente se modifica completamente por el aumento en los estrógenos y la progesterona. La glándula tiroides exige un poco más, porque las hormonas tiroideas son muy importantes para la formación de ese bebé. Entonces es exigida y tiene que aportar hormonas tiroideas de forma más importante. Por eso es necesaria una evaluación en las hormonas tiroideas, y detienen un poquito de líquidos. Y no menos importante, hay cambios emocionales que muchas veces menospreciamos como médicos, pero es importante poner atención en ese tipo de cambios porque tiene que ver con el bienestar del embarazo. Empezando con la nutrición, ya vieron en las pláticas pasadas, la nutrición es muy importante en el embarazo. No vamos a ahondar en esto, básicamente decir puntos claves. El concepto no debe ser comer por dos, como lo dice la gente. El concepto debe ser nutrir por dos. Y esto tiene que ver con calidad más que con cantidad. Entonces no se trata de comer mucho, se trata de consumir productos de buena calidad con un buen aporte de nutrientes, porque sabemos que estamos formando un bebé. Nosotros lo vemos como que cada alimento que la mamá se mete a la boca es un mensaje metabólico hacia su bebé. Entonces tratemos de mandar mensajes de amor y cariño al bebé comiendo alimentos de buena calidad. El ejercicio, siempre es la pregunta de las pacientes: ¿se puede o no se puede hacer ejercicio? Claramente se debe individualizar cada caso. Acabamos de tener una plática de yoga prenatal. La verdad es que tiene muchas ventajas el permitir que las pacientes hagan ejercicio. Va de ejercicios a ejercicios, ¿verdad? La verdad es que ejercicios que carguen peso, mucho peso, no se recomienda tanto, pero ejercicios como yoga, como pilates, como natación, la verdad es que tienen muchas ventajas. Disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, disminuye los dolores lumbares y mejora el control metabólico en aquellas pacientes que tienen desórdenes hormonales. Entonces, al ejercicio sí, no vamos a ahondar tampoco en esto, pero es una parte importante, una estrategia importante por tener un embarazo saludable. Y bueno, no menos importante, fijarnos en la salud mental. Ya les mencioné todos los cambios que está generando la mujer. Está subiendo de peso, se están pigmentando los pezones y las axilas, se le pone una línea morena aquí que no sé por qué, pero a las mujeres no les gusta. Y eso genera mucho estrés en las pacientes y mucha ansiedad. Entonces, el propiciar un buen bienestar emocional permite que la madre afronte esos cambios de una mejor manera, mejora el vínculo con su bebé, previene problemas como la depresión y la ansiedad y la tan conocida depresión postparto, y también mejora de cierto modo la salud para el bebé. Entonces debemos de tratar de fomentar el apoyo a la salud mental en las pacientes, y muchas veces empieza con la pareja, porque el acompañamiento es algo fundamental para que las pacientes se sientan bien y mejore su estado emocional. Lamentablemente en Durango, bueno, cada caso es individualizado, pero a veces el esposo está en la mina o está en Estados Unidos y es difícil esto. Entonces hay que buscar una red de apoyo con familiares o a veces hasta con amigas para poder tener un buen acompañamiento y que esté afrontando bien todos los cambios que está teniendo la paciente. Y bueno, tener cuidado con lo que consumimos, tener cuidado con lo que ingresa al cuerpo, porque todo lo que ingresa al cuerpo por la boca de la madre, la verdad es que no tiene una aduana, no tiene una barrera en la placenta, entonces va a llegar a ese bebé. Si fuma, si consume alimentos nocivos, incluso pintarse el pelo, que es siempre la pregunta de las pacientes: ¿me puedo pintar el pelo? La verdad es que no tiene caso que se pinten el pelo, porque los químicos se van a absorber y van a pasar por la placenta y el bebé no va a saber qué hacer con ellos. Incluso la pura contaminación por partículas, se ha demostrado que igual, epigenéticamente la contaminación está vinculada
cambios cardiopulmonares, con trastorno del espectro autista, ahora que está aumentando demasiado todo esto, con disminución del neurodesarrollo, con algunas complicaciones obstétricas como parto pretérmino, bajo peso al nacer, incluso muerte fetal. Entonces tenemos que tener cuidado con todo lo que está ingresando en ese bebé para tratar de evitar riesgos importantes para el bebé. Y de nuevo, todo esto es epigenético. O sea, todas estas modificaciones en el estilo de vida están apagando genes malos y prendiendo genes buenos. ¿Para qué? Para tener un impacto a largo plazo en ese bebé. Es decir, ya tratamos de modificar las células, ahora tenemos que modificar ese microambiente que es la madre mediante conductas buenas para mejorar el desarrollo cerebral, para mejorar el sistema inmunológico, el metabolismo y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas en ese bebé de forma muy sencilla. ¿Cómo? Los 5 pasos: alimentación, bajar el estrés, dormir bien, bajar las adicciones y aumentar la actividad física. Y bueno, le agregamos lo del apoyo emocional y disminuir los tóxicos ambientales. ¿Qué nos toca a nosotros como médicos o qué les toca a ustedes como pacientes exigirle a los médicos que se hacen cargo de su control prenatal? Básicamente el control prenatal es muy sencillo, nosotros lo dividimos en 3 trimestres. De manera general, el primer trimestre es desde que nos damos cuenta hasta las 12 semanas aproximadamente, el segundo trimestre es de las 13 semanas a las 26 y el tercer trimestre de las 27 hasta que termine el embarazo. Cada trimestre tiene sus cosas, cada trimestre tiene sus complicaciones, sus estudios que tenemos que hacer y a lo que nos tenemos que enfocar para mantener seguro este embarazo. Hablando del primer trimestre, son de las consultas más bonitas. Es cuando la paciente llega emocionada porque se acaba de embarazar. ¿Qué es lo que tenemos que preguntarle a las pacientes? Son síntomas normales. La paciente tiene náuseas, la paciente tiene vómitos, anda súper cansada y sueño. De hecho, a veces es causa de consulta, pero no se lo podemos quitar. Es normal que la paciente tenga mucho sueño al principio del embarazo. Puede sentir sensibilidad en las boobies. Hay algunos coliquitos que tenemos que ver que no se exacerben y tenemos que vigilar que la paciente no tenga sangrado. Entonces llega la primera consulta, el ultrasonido es muy importante. Siempre hay que tratar de ver ese bebé lo más pronto posible y eso se nos facilita cuando tenemos etapa pregestacional, porque entonces sensibilizamos a las pacientes para hacer pruebas de embarazo cuando apenas tienen el retraso y nos permite ver bebés muy chiquitos, bebés de 5 semanas. ¿Y qué se ve a las 5 semanas? A veces no vemos gran cosa. Yo les digo a las pacientes, vamos a ver tal vez un saquito gestacional dentro del útero y a lo mejor un saquito de yol o saco uterino, que así le llamamos nosotros. Y a veces ese saquito tiene un pequeño engrosamiento que condiciona el embrión. Y si tenemos suerte y ya casi llegamos a la semana 6, ese engrosamiento a veces palpa un poquito y ya es la frecuencia cardíaca. Y si tenemos todavía más suerte, ya lo podemos escuchar. Entonces el primer ultrasonido es muy importante porque nos dice claramente la edad gestacional. Entonces nosotros tenemos 2 formas de calcular edad gestacional: por fecha de última regla y por el ultrasonido. Y cuando con el ultrasonido del primer trimestre están a la par, no tenemos problemas. Sabemos cuántas semanas va a tener ese bebé a lo largo del embarazo. Entonces este ultrasonido nos confirma el embarazo, nos dice que solo es un bebé o son 2 bebés, nos dice que está dentro del útero y nos dice que está todo bien. Y lo otro que hacemos en esa primera consulta, y no menos importante, es solicitar estudios prenatales a las pacientes. Entonces, a veces llegan pacientes de otro lado, ya llegan a las 20 semanas, a las 25 semanas, y les pedimos sus estudios prenatales y nunca se los hicieron. Entonces, eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta. Siempre es importante, desde la primera consulta o desde que se dan cuenta que están embarazados, ver que tienen que hacer estudios prenatales. ¿Cuáles son los estudios prenatales? Básicamente son simples: una biometría hemática para ver que no tengan anemia, hay que ver que no tengan infecciones importantes, VDRL y VIH para ver ese tipo de infecciones, tiempos de coagulación. Si no saben, tenemos que investigar cuál es su tipo de sangre, porque hay unos tipos de sangre que requieren un cuidado especial durante el embarazo. Hay que tener cuidado con la orina, se necesita un examen general de orina y una química sanguínea, sobre todo para darnos cuenta de cómo está la glucosa. Por lo menos son estudios prenatales normales. Lo que hacemos en el consultorio, después de revisar a muchos pacientes y después de revisar artículos, es que hacemos como unos estudios prenatales plus, donde abarcamos un poquito más de cosas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Revisamos tiroides, siempre pedimos TSH, porque es importante la función tiroidea en el embarazo y vamos a ver ahorita por qué. Revisamos vitamina D, porque hay muchas pacientes que tienen deficiencia de vitamina D, también lo agregamos a los prenatales. Revisamos ferritina, que son las reservas que tienen de hierro. Comúnmente nos encontramos con pacientes que tienen una hemoglobina normal, pero una ferritina muy bajita.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ese embarazo empieza a hacer de las suyas y empieza a ir al almacén para jalar hierro, para formar más hemoglobina, no va a poder. Entonces esa paciente va a llegar a la anemia seguramente en el segundo o en el tercer trimestre. Entonces podemos suplementar desde antes. Y revisamos insulina para ver qué pacientes tienen resistencia a la insulina y qué pacientes tienen más riesgo de desarrollar diabetes gestacional después de la semana 20. Entonces son las 4 cosas. Los estudios prenatales normales, TSH, vitamina D, insulina y ferritina. Y es importante evaluarlos para poder corregir lo que esté teniendo la paciente. Si tiene una infección de orina, tratarla. Si ya tiene anemia, tratarla. Si la vitamina D no está bien, darle vitamina D. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante la anemia? ¿Qué es la anemia en el embarazo? Bueno, como ya sabemos, como ya les dije, los cambios en el embarazo aumenta el volumen sanguíneo de forma importante y también tiene que aumentar la hemoglobina, pero no aumenta a la par. Entonces, como que la paciente se diluye un poquito. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, porque ¿para qué nos sirve la hemoglobina? Para llevar el oxígeno. La hemoglobina agarra el oxígeno de los pulmones, lo transporta por la sangre y lo lleva a todo el cuerpo. Y en este caso, pues lo lleva a su bebé. Entonces es lo que oxigena al bebé. Y si está bajito, el bebé va a tener un grado de oxigenación más bajo. Y eso puede condicionar serios problemas con el bebé, puede tener bajo peso al nacer, puede no crecer bien dentro del útero y puede tener riesgo de parto pretérmino. Entonces es muy importante que nos fijemos en el grado de anemia de las pacientes para poder corregirlo. También la mamá tiene complicaciones, se puede infectar, puede andar súper cansada porque la hemoglobina está bajita, puede tener preeclampsia y puede tener parto pretérmino. Y también, sobre todo al final del embarazo, debemos entender que aunque la mamá tenga un parto o tenga una cesárea, cualquiera de las dos cosas es un evento hemorrágico. Entonces la paciente va a perder sangre al final del embarazo. Y si tenemos una hemoglobina más adecuada, tenemos un permisible de sangrado mayor. Entonces es importante tratar de tener a las pacientes con un control adecuado de la hemoglobina para llegar al final del embarazo con un permisible de sangrado bastante amplio y no estar temiendo y estar pensando en la transfusión. Hay alimentos que nos condicionan un buen aporte de hierro, básicamente las carnes rojas, los pollos y las vísceras, y algunas verduras de hojas verdes también pueden condicionar aporte de hierro, pero bueno, si necesitamos algún medicamento, hay muchísimas presentaciones de hierro. La verdad es que esto no es un comercial, pero hay ya hierros son muy absorbibles, ya no es el sulfato ferroso que daban en el seguro, que era horrible, que estreñían las pacientes, ya son hierros que ni se notan, incluso hay hierros inyectados. Entonces hay muchas formas de tratar a las pacientes con anemia. No puede llegar una paciente al tercer trimestre con una hemoglobina de 9, eso es importante y eso se inicia desde el inicio del control prenatal. Otra de las cosas es la vitamina D, es lo que está de boga y es lo que hemos visto que cambia más el curso del embarazo. Antes se pensaba que solamente servía para fijar calcio en los huesos. Sin embargo, tiene unas funciones. Tiene funciones importantes en el sistema inmunológico y tiene funciones importantes en la placenta. De aquí que es muy importante, sobre todo en los periodos de placentación, en el primer trimestre. De hecho, tanto la hemoglobina, la TSH y la vitamina D preferimos evaluarla desde la etapa pregestacional para corregirla desde antes, porque esto nos ayuda a que las pacientes se nos embaracen más rápido. Y está bien establecido que modificar la vitamina D en los pacientes, es decir, determinar qué pacientes están bajitas de vitamina D y dársela, nos ayuda a disminuir preeclampsia, diabetes gestacional, parto pretérmino, bajo peso al nacer y restricción del crecimiento intrauterino. Es de las pequeñas cosas que generalmente no vemos en los embarazos. Es decir, la paciente siempre me dice, doctor, ¿por qué me estoy tomando esta pastilla cada semana o cada mes? ¿Para qué me está sirviendo? Pues es vitamina D, pero ¿para qué sirve? Pues disminuye mucho el riesgo en el embarazo. No lo vemos en el embarazo inicial, pero cuando vemos muchos embarazos y nos damos cuenta que las pacientes no se están complicando, que casi no hay preeclampsias, o que casi no hay preeclampsias como antes, porque antes nos daban las preeclampsias de la semana 28 y había que sacar ese bebé, y ahora la preeclampsia ya da más avanzado, nos damos cuenta que la vitamina D en el conjunto de pacientes está haciendo que tengamos menos complicaciones. Bueno, la vitamina D también se le han visto funciones en el neurodesarrollo y en el bienestar materno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sondear a las pacientes, ver cuáles son los niveles de vitamina D y corregirlos. También hay muchas opciones que su médico les puede corregir la vitamina D y de esa forma mejorar la calidad del embarazo y bajar los riesgos. Otra de las cosas es la función tiroidea. Hay muchas pacientes que andan con disfunción tiroidea y no se dan cuenta. Muchas veces no llegamos al diagnóstico del hipotiroidismo, pero hay pacientes que tienen TSH subóptimas. ¿Y por qué es importante? Porque las hormonas tiroideas funcionan o participan en parte del neurodesarrollo del bebé y disminuyen muchos riesgos obstétricos. Es decir, una paciente que tiene disfunción tiroidea
tiene riesgo incluso de pérdida, tiene riesgo de aborto, tiene riesgo de óbito, que es cuando un bebé fallece. Entonces, determinar qué pacientes andan entrando al hipotiroidismo o tienen una función tiroidea que está bajando, hay que suplementarlas con dosis muy pequeñas de hormonas tiroideas para disminuir el riesgo y mantener a las pacientes estables. Se generaron unos puntos de corte. Eso es como un control muy específico en el embarazo. Y los puntos de corte para el primer trimestre es por abajo de 2.5, hablando de la TSH, que es lo que decía que medíamos en los estudios prenatales. En el segundo trimestre y en el tercer trimestre tienen sus puntos de corte. Entonces nosotros en el consultorio o en la consulta obstetricia tratamos de mantener a las pacientes en estos niveles haciendo pruebas cada determinado tiempo, y la verdad es que nos ha servido bastante para disminuir los riesgos de las pacientes. El segundo ultrasonido importante, se pueden hacer muchos ultrasonidos, se pueden hacer ultrasonidos cada mes, hasta cada 15 días. Siempre la pregunta de los pacientes es: me acabo de hacer un ultrasonido en el seguro, ¿me lo puedo hacer ahorita con usted? Y la verdad es que no hay problema, no es radiación, se pueden hacer los ultrasonidos que quieran. Pero yo considero que sobre todo 4 ultrasonidos son los más importantes. El primero, que les enseñé, donde se ve el saquito gestacional, determinamos la localización intrauterina, y este es de los más importantes, que es el 11-14, y es el que les va a decir si su bebé tiene riesgo de alguna alteración cromosómica o no. Y es riesgo, porque luego las pacientes llegan asustadas, que ya alguien les dijo que no se veía que no se veía el gozo nasal o que la translucencia nucal estaba aumentada, y ya piensan que tienen el síndrome. Y la verdad es que son estudios que solo marcan riesgo de tenerlo. Se tienen que hacer pruebas confirmatorias. Actualmente tenemos una prueba que se llama ADN fetal en sangre materna, que nos dice un cariotipo del bebé con una muestra de sangre de la mamá. Pero son estudios muy simples donde se ve la translucencia de la nuca y la persistencia del gocito nasal. Y solamente con eso podemos poner al paciente en un grupo de no riesgo. Es una prueba que tiene un poder predictivo positivo muy bajo, pero un poder predictivo negativo muy alto. ¿Qué quiere decir? Si la prueba dice que no hay riesgo de alteraciones cromosómicas, es muy probable que no la tenga, y eso nos mantiene tranquilos a nosotros y a los pacientes. Pero si la prueba dice que tiene la alteración, pues puede ser que no la tenga, porque hay que hacer las pruebas confirmatorias. Pero es uno de los ultrasonidos más importantes y siempre tienen que pedirlo en su control prenatal. Y bueno, pasamos al segundo trimestre. Yo le digo al segundo trimestre como el ojo del huracán, porque todo mejora. O sea, como que vienes de las náuseas, de los cólicos, de sentirse muy mal, y de repente se empiezan a sentir bien. Les regresa el apetito, empiezan a aumentar de peso, ya tienen más energía y ya todo va mejor. Empiezan a sentir los movimientos del bebé. Entonces es la etapa como más bonita en espera del tercer trimestre, que es donde viene lo feo. El bebé empieza a crecer rápidamente, sus órganos van madurando, y bueno, ya se empiezan a sentir los movimientos. Hay 2 estudios básicamente en el segundo trimestre muy importantes, que son en los que me voy a enfocar. Es el tercer ultrasonido importante, que es el estructural definitivo. Este ultrasonido estructural es un análisis muy detallado de su bebé, donde se verifican algunas estructuras, básicamente todo: el cerebro, el corazón, el abdomen, las extremidades, que todo esté bien. ¿Para qué nos sirve este estudio? Pues para darnos cuenta que todo viene bien estructuralmente, que no haya ningún problema, detectar a tiempo posibles alteraciones y planear qué es lo que vamos a hacer. Yo les digo a los pacientes que es importante ver que no tengan un problema del corazón, para ver que no lo tengamos que mandar a tercer nivel y puedan hacer en un hospital aquí en Durango. Entonces, nos permite tranquilizar a los pacientes cuando todo está bien, y nos permite tomar las decisiones necesarias cuando algo anda mal, para darle a ese bebé una mejor oportunidad a la hora de que nazca, mandándolo a un hospital donde pueda ser mejor atendido. Entonces es muy importante realizar a todos los pacientes el ultrasonido estructural. Siempre me dicen los pacientes: bueno, pero es que usted me realiza cada vez que vengo con ultrasonido, pero no es lo mismo que el ultrasonido estructural, porque el ultrasonido estructural se lleva hasta 2 horas, porque las doctoras que lo realizan o los doctores que lo realizan hacen una revisión muy detallada de todos los órganos, y es importante que todos los embarazos lo tengan. Otra de las cosas importantes es la curva de detección de diabetes gestacional, porque todos los embarazos también los deben de tener. Anteriormente se evaluaba el riesgo y a esas pacientes se les hacía la curva. Actualmente en México se les hace a todas las pacientes. ¿Por qué sirve? Porque la diabetes gestacional puede tener riesgos para la mamá y riesgos para el bebé. Bebés grandes que pueden tener hipoglucemias al nacimiento, que pueden tener problemas respiratorios, y tienen riesgo esos bebés
de ser obesos y ser diabéticos cuando crezcan. Entonces es muy importante tratar este tipo de enfermedades. Y para la mamá también puede elevar la presión, hay mayor riesgo de cesárea, parto pretérmino, y una paciente que le dio diabetes gestacional, hasta el 50% puede desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en un futuro. Entonces es algo que tenemos que tratar de forma importante. Es un estudio muy sencillo, en cualquier laboratorio lo pueden hacer, le miden la glucosa, le dan un shot de glucosa de 75 gramos, bueno, hay muchas curvas, pero la más generalizada es de 75 gramos, se la miden a la hora y a las 2 horas, y lo comparamos con parámetros establecidos y diagnosticamos. Nosotros aprovechamos este momento para hacer controles de todo. Nosotros hacemos 3 grupos de estudios en la embarazada, no nos estamos haciendo estudios cada rato. Hacemos los prenatales y revisamos las 4 cosas que les dije. Cuando hacemos la curva, revisamos otra vez esas cosas para ver si lo suplementamos bien y están en niveles adecuados, o tenemos que aumentar dosis o bajar dosis, y aquí aprovechamos a hacer la curva. Entonces son estudios de seguimiento en las pacientes importantes en el segundo trimestre. Y por último, el tercer trimestre, ya estamos por terminar, se acerca la decisión de qué va a pasar con este bebé. Y aquí regresan las molestias. La paciente se vuelve a cansar otra vez, le falta el aire, ya no puede dormir acostada, tiene que poner almohadas porque el bebé comprime la vena cava y disminuye el retorno de sangre al corazón, y entonces disminuye lo que nosotros llamamos postcarga, y entonces se acuesta y le falta el aire. Tiene mucho reflujo, tiene acidez, veo que muchas andan por ese trimestre, se hinchan los pies, siempre la consulta es, doctor, se me hinchan los pies, y la gente piensa que es como un dato de alarma. Hay que evaluar siempre cada caso, pero es normal que se hinchen un poquito los pies, y empiezan las famosas contracciones de Braxton Hicks, que también muchas veces asustan a las pacientes, pero son contracciones normales en el embarazo, que se llaman contracciones de entrenamiento. ¿Qué debemos evaluar en estos pacientes? Debemos estar haciendo controles de seguimiento. La presión arterial aquí es muy importante, el crecimiento del bebé es muy importante, tenemos que evaluar el peso. Aquí es donde nos damos cuenta cuando el bebé no está creciendo bien con el peso. Aquí es donde debemos hacer hincapié en las vacunas. ¿Cuáles vacunas? El tétanos. Actualmente hay una vacuna que se llama vacuna del virus incisional respiratorio, que básicamente es una vacuna para el bebé, para mejorar el riesgo que tienen los bebés cuando nacen de desarrollar este tipo de enfermedades respiratorias. Aquí se hacen otra vez estudios en las consultas del tercer trimestre, básicamente para planear el final del embarazo. Se hacen los prequirúrgicos, volvemos a ver hemoglobina, porque podemos haber fallado en el control y puede estar bajita la hemoglobina, sobre todo si no llevamos al principio las medidas que teníamos que hacer. Vemos que no tenga infección de orina, que es algo frecuente en el embarazo, vemos cómo están los tiempos, volvemos a revisar TSH, vitamina D, insulina. Hay un grupo de pacientes muy pequeño que se les hace insulina al principio y están normales, se les hace la curva y salió negativa, pero resulta que en el tercer trimestre elevan la insulina. Y eso es muy importante darnos cuenta, porque si no nos damos cuenta y esa insulina está muy alta en el embarazo, a la hora que nace el bebé va a tener esa insulina muy alta y puede hacer hipoglucemia, y ese es un problema para el pediatra. Entonces, no hay que bajar la guardia en el tercer trimestre, hay que seguir con esos estudios para tratar de llevar ya la cereza del pastel. Y hay que hacer hincapié en los pacientes en los datos de alarma. Básicamente son 5 datos de alarma. Sangrado vaginal, hay que estar al pendiente del sangrado vaginal. Datos de vasoespasmo, que son datos de que la presión se está subiendo. Visión borrosa, zumbidos de oídos o que vean lucecitas. Salida de líquido, es importante porque a veces se rompe la fuente y no nos damos cuenta. Contracciones uterinas dolorosas, que nos están indicando que ya está empezando el trabajo de parto. Entonces son datos que les tenemos que explicar a las pacientes, para que si lo están presentando, pues tienen que hablar de su médico para que la revise y ver, porque puede ser que se esté adelantando el embarazo. Y bueno, para finalizar, ¿cuál es el mejor camino? ¿La cesárea o el parto? La verdad es que es una pregunta sin respuesta, porque es una pregunta que se tiene que evaluar, porque es una elección individualizada para cada caso. Claro que el parto tiene muchos beneficios. La recuperación es más rápida, no hay riesgo quirúrgico, el vínculo es más temprano, es un proceso natural y es menor estancia hospitalaria, se recuperan rapidísimo. Y la cesárea, pues, a veces es necesaria, así como se dice. Hay pacientes que, no sé, ya tienen 2 cesáreas o que tienen una cesárea transcircular de cordón, la placenta está calcificada, el bebé está pélvico, entonces hay pacientes que se les tiene que hacer una cesárea, pero bueno, es importante llegar a un consenso entre paciente, esposo y médico, y explicar cuál es la vía del nacimiento dependiendo de cada caso, para que esto tenga un feliz término.
¿De qué se trata? De que las cosas salgan bien, porque la obstetricia es muy bonita y la obstetricia da historias felices, pero cuando las cosas salen mal, la verdad es que es muy triste. Entonces tenemos que tratar de hacer estas modificaciones, tratar de llevar un embarazo seguro para tener finales felices en nuestras pacientes. Y bueno, esta es la plática que les traía el día de hoy. Muchas gracias por su amable atención.